Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo vamos a hablar sobre el sustantivo y los cambios que ha sufrido esta categoría gramatical, sobre todo a la hora de su clasificación, en cuanto a la nueva gramática de la lengua española. Hasta ahora habíamos trabajado la gramática tradicional y hoy vamos a trabajar un poquito las dos, viendo sus diferencias. Bueno, pues el sustantivo es una categoría gramatical o una palabra que nombra personas, animales, cosas, lugares, sentimientos, de todo. Se trata de una palabra variable y la denominamos así porque va a cambiar sus terminaciones de acuerdo al género y al número. El género puede ser masculino o femenino y el número singular o plural. Empezamos con el género. El género, bueno, pues la mayoría de los sustantivos tienen un solo género, como por ejemplo el reloj. No puedo hablar de la reloj, en este caso sería el reloj o los relojes, masculino. Y en el caso de femenino, por ejemplo, la mesa. Puedo decir la mesa o las mesas, pero no puedo decir los mesas o el mesa, ya lo ves, ¿no? Entonces hay palabras que claramente son masculinas o claramente son femeninas. Pero hay algunos sustantivos que poseen las dos formas y marcan el género con unos morfemas flexivos, que son o en el caso de masculino, como hermano, y a en el caso de femenino, como hermana. Algunos además cambian su género, pero con unas terminaciones totalmente distintas. Por ejemplo, en el caso de actor no se dice actora, se dice actriz. O en el caso de príncipe decimos princesa, ¿ves la terminación? Esa, como en duquesa, condesa. Bueno, otros cambian el sustantivo para cada género. ¿Qué quiere decir eso? Pues se cambia la palabra totalmente en el caso de hombre, mujer, caballo, yegua, por ejemplo. Además, hay unos tipos de sustantivos que vamos a estudiar con un poquito de cuidado. Son, en primer lugar, como veis aquí, los ambiguos en cuanto al género. Los ambiguos en cuanto al género se usan indistintamente en masculino o femenino. Por ejemplo, seguro que habéis escuchado el mar o la mar. La mar está en calma o el mar está picado. Podemos utilizar el sustantivo mar con ambos géneros, de ahí que lo llamemos ambiguo en cuanto al género. Los comunes en cuanto a género, pues estos mantienen el sustantivo y su género se determina por medio del determinante o de los adjetivos que la acompañan. Yo puedo decir el estudiante era simpático o la estudiante era trabajadora, y ya con este el y simpático, que era en este caso el adjetivo, indico que es masculino, o la estudiante y trabajadora indico que era femenino. Entonces sabéis que la misma palabra puede ser común en cuanto al género. Con una misma palabra decimos las dos cosas, masculino y femenino, y dotamos del género masculino o femenino por medio de los determinantes o de los adjetivos que pueden acompañar a ese sustantivo. Además, existen unos sustantivos llamados epicenos, en el que lo que ocurre es que yo mantengo el determinante y el sustantivo para ambos géneros. Por ejemplo, persona. Decimos la persona y no puedo decir el persona, ¿no? Entonces, la persona, sin embargo, podemos denotar por persona a un ser masculino o a un ser femenino. Podemos decir él es la persona más amable que conozco o ella es la persona más amable que conozco. Bueno, pues a este tipo de sustantivos los llamamos epicenos. Ya veis que no cambian los determinantes, ¿vale? Y tampoco puedo colocar tanto el persona como la persona. Por lo tanto, no son ni ambiguos en cuanto a género ni comunes en cuanto al género. Son epicenos. Esto en cuanto al género. Ahora vamos a hablar del número. El número indica si se refiere a un solo elemento, en cuyo caso hablaremos de singular, o a más de un elemento, en cuyo caso vamos a hablar del plural. Cuando es singular, pues vamos a ver que generalmente las palabras pueden acabar en vocal o en consonante. Bueno, pues si el singular acaba en vocal, como en el caso de casa, el plural añade una S simplemente y decimos de casa, casas. Pero si el singular acaba en consonante, como el caso de mantel, el plural añade ES, manteles. ¿Vale? Entonces, ¿sabéis la forma en la que vamos a hacer el plural?
Además de esto, hay algunas palabras un poquito más peculiares, las invariables en cuanto al número. Por ejemplo, hay un músculo que es el bíceps. Bueno, pues yo no digo bíceps, digo bíceps, porque el bíceps o los bíceps, sea singular o plural, va a aparecer como bíceps. Podemos hablar de estamos en crisis, la crisis o las crisis, o tenemos caries. Bueno, pues algunas de estas palabras siempre invariantes, siempre van a ser plurales y otras siempre van a venir en singular. Y es lo que conocemos como pluralia tantum y singularia tantum. Pluralia tantum son esas palabras que se refieran a uno o a varios, van a venir siempre en plural, como los honorarios, víveres o bártulos. No tengo un bártulo, son los bártulos. Voy a recoger mis bártulos. Bueno, pues en singularia tantum lo que hablamos son esas palabras que indiquen mucho o poco, uno o varios, se explican siempre en singular, como el caso de la sed. Puedo tener mucha sed o poca sed, pero no puedo tener sedes, ¿vale? Salud o caos. Mi vida es un caos o cuánto caos hay en mi vida. Pero en este caso, no hablemos como de un hecho en singular o de plural, siempre diremos caos. Además, hay sustantivos en los que el cambio de número implica también un cambio de significado. Por ejemplo, el celo y los celos. No es lo mismo. El celo, por ejemplo, que tiene un gato, ¿vale? Cuando entra en celo, o los celos de las personas cuando estamos celosos. Veis que es diferente, no tiene nada que ver, ¿no? Por lo tanto, cuidado con el número y las poquitas variaciones, pero que las hay en cuanto al número. Además de estudiar el género y el número, hay un ejercicio importantísimo y, bueno, típico, ¿no?, en los exámenes, que es la clasificación. Y lo que vamos a hacer ahora es clasificar los sustantivos teniendo en cuenta también un poquitín la nueva gramática de la lengua española. Bueno, pues los sustantivos los vamos a clasificar primero de todo en propios o comunes. Propios son esos seres, objetos, lugares específicos que siempre van a empezar por mayúscula y son específicos. Me estoy refiriendo a algo en específico. Conocemos dos muy típicos, que son los antropónimos, que son los nombres de las personas. Ana, Pedro, Luis. Bueno, pues siempre el nombre de una persona empieza por mayúscula. Y también los topónimos, que son los nombres de los lugares, como América, Pirineos, España o Amazonas. Pueden ser ríos, montes, países, ciudades, pueblos, regiones, muchas cosas. Además, todos estos serían propios, ¿vale? Si un nombre no es propio, es común, porque son personas, animales, cosas, pero de forma general. Y dentro de los nombres comunes, pues vamos a tener dos grandes categorías, las contables y las no contables. Antes decíamos incontables, contables y no contables. Ya decimos que un nombre o sustantivo es común contable cuando podemos contarlo con números. Por ejemplo, yo puedo decir un perro, dos perros, tres perros. Y que no es contable cuando no lo puedo contar usando solo números. Por ejemplo, el agua, la sal, la gente. Yo no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas. Diría un litro de agua o un kilo de gas. De gas, bueno, de gas también, o de sal, ¿vale? Pero no puedo decir dame una sal, ¿vale? Entonces, estos no son contables y estos, sin embargo, sí que son contables. Y dentro de los contables tenemos dos grandes grupos, que son los individuales y los colectivos. Los individuales son los que indican un elemento cuando están en singular. Por ejemplo, una oveja, dos ovejas, tres ovejas, ¿lo ves? Pero individual porque puedo decir una oveja. Ahora, hay algunos que escribiéndose en singular no indican un elemento, sino un grupo de algo. Por ejemplo, rebaño. Oveja sería el individual, rebaño es el colectivo. Pájaro sería el individual y bandada sería el colectivo. Plato sería el individual y vajilla sería el colectivo. Entendéis que son sustantivos que, aunque estén escritos en singular, indican un conjunto de algo. Pero además estos sustantivos colectivos pueden llegar a aparecer en plural. Yo puedo tener un rebaño o 5 rebaños de ovejas. He visto pasar una bandada de pájaros o he visto pasar 3 bandadas de pájaros. Tengo una vajilla en la cocina o tengo 3 vajillas en casa, ¿vale? Entonces, por lo tanto, los colectivos lo que me indican es que cuando vienen escritos en singular indican no un elemento, sino un conjunto, pero además pueden aparecer en plural.
Y por último, veis aquí que lo he marcado un poco distinto. La gramática tradicional hacía una nueva clasificación, una típica clasificación en concreto y abstracto. Concretos eran todos esos nombres que se pueden percibir por los sentidos, como una caja, un boli, una mano, una vela, ¿no? Mientras que abstractos son esas sensaciones, vamos a decir así, ideas, sentimientos, que no las percibo ni por la vista ni por el tacto, sino que, ya veis, estamos hablando de sentimientos, es algo abstracto, como el amor, la paz, la ilusión, ¿no? Todo ese tipo de cosas serían nombres, en este caso sustantivos, abstractos. Bueno, pues la nueva gramática de la lengua española, esta clasificación ya no la tiene en cuenta. Entonces, cuando hablamos de un sustantivo, ¿vale? Pues hacemos la clasificación hasta aquí y ya no decimos si es concreto o abstracto. Si por el contrario, pues tu profesor o en tu centro sí que utilizan todavía la gramática tradicional o simplemente aquí han querido hacer esta diferencia, pues yo también te la explico, ¿vale? Pero que sepáis que muchas veces en clase ya no hablaréis de concreto y abstracto, sino que simplemente diréis si es común o propio, contable o no contable, individual o colectivo, y ya acabó la cosa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poquito lo que queríamos comentar sobre los sustantivos. Ya veis que hemos repasado género, número y clasificación. Si tenéis cualquier duda, pues no dudéis en dejármelo en los comentarios y, por supuesto, si todavía no te has suscrito, este puede ser un buen momento. Un abrazo y nos vemos muy pronto.